Bueno, pues ante casos como estos me gustaría saber la opinión de experto. Juan, ¿tú crees que esos cambios legislativos que contaba Olivia son suficientes? No, lo que estamos es no sobre todo ante cambios legislativos, sino ante unificación de criterios. Es cierto que la Fiscalía General de Estado dictó hace unos días una circular para poner todos estos criterios encima de la mesa, y también el Ministerio del Interior, con el fin de darle mayor seguridad jurídica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se encuentran casos de ocupación. Pero el problema está todavía encima de la mesa. ¿Qué es el problema que se encuentran los agentes cuando van ante una vivienda? Determinar si es morada, si estamos ante un delito de allanamiento de morada o si estamos ante una usurpación de un inmueble, porque el Código Penal prevé penas diferentes para el allanamiento de morada y la usurpación. Pero hay un matiz también muy importante, que es el tema del desalojo. Con la nueva unificación de criterios, la Fiscalía y la Policía está empujando a los fiscales a llevar a cabo desalojos, es decir, aplicar medidas cautelares con el fin de buscar restituir el bien a las víctimas o a las personas a las que se les ha quitado ese inmueble y no tener que esperar 2 o 3 años hasta que lo recuperen. Claro, porque te iba a preguntar, sea allanamiento de morada o sea usurpación, ¿siempre se tiene que proceder a un desalojo? El desalojo va a llegar tarde o temprano 100%. La cuestión es ¿cuándo va a llegar? La Administración de Justicia en España está saturada, los juicios están saliendo a 2 y 3 años de vista. ¿Qué nos estamos encontrando? Que en algunas excepciones, como es el magistrado Adolfo Carretero, o en algunas comisarías de policía, como es la de Villavallecas, sí que están procediendo al desalojo inmediato, es decir, a la restitución del inmueble a la víctima o al legítimo propietario en un caso de ocupación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos otros casos no se está procediendo ese desalojo hasta que llega el juicio final, es decir, no se aplica esa medida cautelar durante la investigación. Y eso depende, depende de la zona. Eso bueno, no lo comprendo. Depende sobre todo del Poder Judicial, depende de los jueces. Depende del juez que te toque. Depende del juez que interprete si es necesaria aplicar una medida cautelar de restitución, de desalojo de esos ocupas. Y esa medida cautelar va a llegar si las partes la piden. ¿Qué nos habíamos encontrado? Que hasta la fecha no era habitual que la Fiscalía solicitara, conforme el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la aplicación de esta medida cautelar. Ahora, con esta unificación de criterios es positivo. Es cierto que la Fiscalía busca aunar las mismas decisiones en todo el territorio nacional, pero nos seguimos encontrando en que el Código Penal sigue intacto y, sobre todo, la saturación de los tribunales. Ana. No, que quería apuntar... hay que marcar muy claramente, ¿no?, esa diferencia que hacía entre allanamiento de morada y usurpación, ¿no? Porque, por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística menciona del año pasado 285 condenas en el caso de allanamiento, es decir, que no llega a una al día, no llega. Y también apuntar, ¿no?, hablamos mucho del tema de la ocupación, pero por ejemplo en España sigue habiendo, suele haber 41 denuncias al día por el tema de ocupación, y sin embargo tenemos 160 desahucios diarios, ¿no? Yo creo que al final es lo que se apuntaba en ese protocolo, de esa necesidad de las instituciones, que en el caso de que esa ocupación se esté realizando pues por una situación precaria y social, que realmente sí exista una alternativa y que sea eficaz y que sea rápida, ¿no? Eso sí que es urgente. Marina. Sí, en todo caso me parece muy positivo que ya se considere allanamiento o usurpación, porque antes no se consideraban estos dos conceptos. Y lo que me parece una triste... ¿No se consideraban esos dos conceptos? No, lo que ocurría anteriormente es que en la mayoría de los casos se consideraban usurpación, es decir, no había flagrancia en el allanamiento de morada, y si no hay flagrancia, es decir, si no se está produciendo ese asalto a la vivienda, la policía no procedía a la detención, y si no había detención no había desalojo y no había restitución del bien inmueble. Ahora se está intentando por parte de la policía proceder a esa identificación, a esa detención, y en prácticamente 72 horas, como hemos escuchado a la Fiscal General de Estado, proceder a la devolución del inmueble a las víctimas. Pero antes no, es cierto que antes era un problema que esperábamos, como tú bien apuntabas, Mónica, a que llegara ese juicio a los 2, 3, 4 o 5 años para darle el inmueble a los propietarios. Ahora se va a intentar agilizar este aspecto con la unificación de criterios, pero el problema sigue encima de la mesa con el Código Penal actual, que tendría que tener una reforma profunda. Vale, pues no, pues bueno,